Ok, en este video vamos a hablar sobre las operaciones que se pueden realizar entre tensores. Y bueno, la primera de ellas de la que les quiero platicar es el producto entre los tensores. Ok, entonces para eso vamos a tomar en cuenta un tensor que sea del tipo PU, uy, me lo borré, que sea del tipo P1, Q1. Ok. O sea que de rango contravariante sea P1 y de rango covariante sea Q1. Y otro tensor, ¿no? Otro que su rango contravariante será P2 y su rango contravariante Q2. Y bueno, el producto entre tensores lo vamos a llamar o se llama producto directo. Y este producto entre dos tensores, o en particular entre estos dos tensores, va a producir un tensor del tipo P1 más P2 en su parte contravariante y Q1 más Q2 en su parte covariante. Ok, dejen borro esto de amarillo. Uy, a ver si no borro de más. Ahí está, perfecto. Y bueno, y al final de cuentas, este producto, o sea, estamos de acuerdo que los tensores tienen componentes, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, cuando hacemos el producto de los tensores, la componente resultante o las componentes resultantes de este producto de tensores serán igual al producto de las componentes de ambos tensores. Es decir, la componente tal del tensor uno por la componente tal del tensor otro va a producir otra componente. ¿Ok? Y a final de cuentas, nosotros definimos de esta manera, que está encerrado en rojo, el producto directo entre tensores. Donde podemos ver que aquí tenemos, por ejemplo, desde alfa 1 hasta alfa P1, acá alfa 1 hasta alfa P1 y luego gamma 1 hasta gamma P2 y aquí lo mismo, ¿ok? Y lo mismo ocurre con lo de abajo, con los subíndices. Ujú. Y bueno, por ejemplo, así rápido, nosotros tenemos de este lado, del lado derecho, de acá, tenemos uy, lo que es el producto del tensor Y, alfa y beta, ¿ok? Por un tensor Z, gamma y delta. Entonces, aquí tenemos, básicamente lo que estoy haciendo aquí es de que, ok, del lado contravariante, el primer tensor es 1, 1, ¿verdad? El primer tensor es 1, 1, y el segundo tensor es 0, 2. Por lo que al final el tensor tiene que resultar ser un tensor 1, 3. ¿Ok? 1 más 0, 1 más 0 y 1 más 2. ¿Ok? 1 y 3. Y es lo que resulta, ¿no? Al final de cuentas aquí tenemos 1 en la parte contravariante y 3 en la parte covariante. Entonces, es esto. Y creo que esto es lo que viene acá abajo, ¿no? O sea, sí, hablando de los parámetros. Bueno, espérenme. Ajá, ok. Hablando de los parámetros de rango y dimensión, es decir, ya sabemos nosotros que cada tensor trae o puede tener un rango y una dimensión por sí mismo. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner, no sé, por ejemplo, ok, esta matriz. Bueno, este tensor es de rango 2, por ende su representación es matricial y no sabemos la dimensión, pero podemos decir, ok, que tenga dimensión 4, ¿no? Entonces, es un tensor de rango 2 de dimensión 4 o un 2 0 tensor, ¿no? Porque dos índices arriba y ninguno abajo, ¿ok? Y al final de cuentas su representación es matricial. ¿De cuánto? De 4 por 4. Es una matriz 4 por 4 porque son 4 dimensiones, ¿ok? Entonces, esta es información que puede tener un tensor. Y al final de cuentas, cuando nosotros multiplicamos los tensores,
también tenemos que tener en cuenta qué pasa con el rango y las dimensiones de del producto de los tensores. Y como vimos, esto es lo que pasa con el rango. Es decir, si nosotros tenemos el producto de dos tensores, vamos a llamarles U y B, y tienen tal rango, entonces el rango del producto de tensores será igual a la suma de los rangos de los tensores. ¿Ok? Justamente como les estaba diciendo con este pequeño ejemplo, que teníamos 1, 1 por 0, 2, que resultó ser 1, 0 más 0, 2, no, 1, 1, perdón, más 0, 2, y esto resultó ser un 1, 3. ¿Ok? Entonces resultó ser la suma de los rangos. Y por otro lado, la dimensión es simplemente el producto de las dimensiones. ¿Ok? Es decir, si este tensor a ver, esperen. Sí, aquí la regué. Esto no debe ir así. Debería ir como el producto de las dimensiones. Dimensión U por la dimensión de B. ¿Ok? Sí, así es. Entonces, las dimensiones, si tenemos... queremos saber la dimensión de un producto de dos tensores, entonces la dimensión será la dimensión, el producto de las dimensiones de los tensores. ¿Ok? La dimensión de U por la dimensión de B. Perfecto. Ajá. Y eso sería en esta parte todo. Y bueno, otra operación importante que, que hay que ver, sí o sí, es la contracción de los índices, ¿no? Vamos a decir en este caso la contracción de un tensor, no sé, de alfa 1 hasta alfa L y de beta 1 hasta beta M, ¿no? Y la contracción, digamos, por ejemplo, de este tensor reducirá su rango en 2, ¿ok? Es decir, nosotros vamos a contraer un índice de la parte de los de la parte, bueno, un superíndice, vaya, un índice de arriba. Vamos a contraer un índice de arriba y un índice de abajo, por lo que le estaremos quitando dos rangos al tensor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este tensor de aquí vendría siendo un tensor de rango LM. Si vamos a contraer un índice de arriba y un índice de abajo, entonces va a pasar a ser un tensor de rango L-1, M-1. ¿Ok? Que es lo que les comento en esta parte de aquí. Que al contraer dos índices, la contracción de los dos índices, se reduce su rango en 2 y el tensor original, que era de rango LM, pasa a ser un tensor de rango L-1, M-1. En el cual un par de índices es reducido a dos índices mudos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este tensor de aquí, vamos a llamarle R, alfa, beta, delta, gamma y delta. Y vamos a contraer alfa y gamma, ¿ok? Entonces, tenemos aquí entonces vamos a contraer alfa y gamma, por lo cual tendría que definirse como el tensor R, beta y delta, ¿no? Entonces le quitamos alfa arriba y gamma abajo y quedó simplemente un tensor R, beta, delta. Es decir, tenemos un tensor de tipo 1, 4 y pasó a ser un tensor del tipo 0, 2. Le quitamos dos rangos. Y bueno, esta operación de reducir el rango, que les decía de 1, 3 a 0, 2, es equivalente a multiplicar por una delta de Kronecker, si se dieron cuenta. Si no, aquí queda más claro.
Por ejemplo, tenemos aquí X alfa, alfa, dos alfas, índices mudos repetidos, gamma y delta. Entonces, nosotros multiplicamos, bueno, o esto mejor dicho es igual a que si hubiésemos multiplicado una delta de Kronecker alfa beta por un tensor X beta alfa gamma delta, donde pues aquí podemos ver el índice mudo que es beta, ¿ok? Entonces, sí, sería eso. Y bueno, mm, y bueno, después también definimos a través de esto lo que es la traza, ¿no? En particular la traza de un tensor del tipo 1, ¿ok? Y pues simplemente la definimos de esta forma, ya sea que el tensor los escribimos su superíndice y su subíndice con la misma letra, o bien a través de multiplicarlo por una delta de Kronecker, ¿ok? Al final de cuentas es lo mismo, de hecho, aquí está. Ajá, entonces de esta manera definimos lo que es una traza de un tensor de tipo 1, y a final de cuentas esta traza es un escalar, ya lo sabemos, ¿no? Del álgebra lineal tenemos una matriz tal, y sumábamos sus elementos de la diagonal principal, y eso es la traza, y era, bueno, en general la matriz puede tener elementos complejos, entonces pues es un escalar, sea complejo o real. Entonces sí. Y bueno, algo importante es que cualquier tensor que sea antisimétrico y de rango 2, o sea que tenga dos índices, su traza es nula, así como el tensor de Faraday, ¿ok? Entonces los elementos, bueno, no los elementos, pero la traza, la suma de los elementos de la diagonal principal de un tensor antisimétrico de rango 2, es decir, una matriz, pues tiene que ser nula, tiene que ser 0. Y bueno, algo más sencillo es definir la suma de dos tensores, ¿no? Del mismo tipo. Entonces la suma de tensores del mismo tipo es otro tensor, vaya, es otro tensor que se define de esta manera. ¿Ok? Aquí por ejemplo definimos el tensor S, no sé, de suma, de rango μ1 hasta μk y nu1 hasta nu-l. Y pues sumamos simplemente los tensores A y B. Debemos que los tensores A y B son del mismo rango, del mismo tipo, KL y KL. ¿Ok? Entonces, tienen que ser del mismo tipo. ¿Ok? Y la suma de tensores es definida por la suma de sus componentes. ¿Va? Entonces, normal. O sea, como si vamos al ejemplo de las matrices, nosotros nos acordamos que, ok, teníamos, vamos a decir, este elemento de aquí es una componente más este elemento de acá. Luego el de aquí más el de acá. Luego el de aquí más el de acá. Y así nos íbamos, componente a componente, ¿no? Y bueno, también importante, para nosotros corroborar que la suma de dos tensores es un tensor, lo que tenemos que hacer es comprobar que la suma de tensores transforma como tensor. Es decir, nosotros reescribimos los dos tensores A y B en la forma en la que transforman, ¿sale? Y lo sumamos y vemos si esto transforma como tensor. Sí, suena muy de laberinto, pero así es. Por ejemplo, tenemos aquí A, ¿ok? El tensor A. Y si nosotros hacemos uy, creo que la regué. Esperen. Ajá. No, esperen. Ajá. Ok, ajá. Entonces, nosotros si hacemos la transformación, digamos, de las coordenadas no primadas, como venimos haciendo, a las primadas,
Entonces este tensor A lo escribiremos de esta manera que los estoy mostrando en amarillo. ¿Ok? De hecho, a ver. Mando esto un poquito más para acá arriba. Igual ahorita lo voy a borrar. Y esto será igual a mu 1 mu k. Ajá. Nu 1 nu L. Ajá. Y pues también va aquí. ¿Ok? Entonces, esto en amarillo es la forma en la que transforma el tensor A. ¿Ok? Bajo este cambio de coordenadas de las no primadas a las primadas. ¿Ok? Entonces, hacemos eso con A. Luego, hacemos lo mismo con... con B. ¿Ok? Y lo sumamos. Aquí está la suma. Y vemos qué pasa, ¿no? A ver, dejen borro todo esto de amarillo. Este tengo que borrar. Este también. Ajá, ok. Sumamos. Y al final nosotros pues nos damos cuenta que podemos factorizar lo que es el producto de las derivadas parciales. Porque al final de cuentas son las mismas. Entonces las factorizamos y nos queda como una suma de tensores. Esta de aquí. De estos dos tensores. Y esto que está aquí encerrado en amarillo es justamente esta S de aquí. O sea, esta S de aquí. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, haber llegado, fíjense bien, haber llegado de el tensor, porque así lo definimos, ¿eh? Estamos comprobando que la definición sea correcta. Que el tensor S de mu 1' hasta mu k', nu 1' hasta nu L' será igual, ok, al producto de las derivadas parciales de nu 1', tal, nu k, y ambos respecto a las coordenadas ρ, y luego las derivadas parciales de x sigma 1 hasta sigma L respecto a las coordenadas de nu' L, ¿ok? Haber llegado a esta forma del producto de las derivadas parciales por un tensor S de índices no primados es justamente la forma en la que transforma un tensor, ¿ok? Entonces, aquí nosotros ya demostramos que efectivamente la suma de dos tensores transforma como tensor. Y por ende, la suma de dos tensores es un tensor. Y se puede hacer lo mismo para la resta, ¿no? O sea, de hecho pude haber borrado esto y nada más poner aquí un menos. Y así nos íbamos, ¿verdad? Y lo pueden demostrar si quieren ya en casa, pero a final de cuentas la resta de dos tensores siempre del mismo tipo. De hecho por acá también voy... Ajá, del mismo tipo. Ok, transforma de esta manera. O bueno, se representa o se define de esta manera. Ok, sencillo. Y de manera también sencilla, que también puede demostrarse, es que el producto de un tensor por un escalar, vamos a llamar lambda, se define de esta manera. Ok, el tensor C, el tensor C por un escalar lambda. Y así de sencillo. De igual manera, si quieren demostrar que esto transforma como tensor, es escribir C con sus derivadas parciales por otro tensor primado o no primado, dependerá el tipo de cambio de coordenadas, y al final les tiene que quedar similar a lo que hicimos acá arriba. ¿Ok? De hecho sería buen ejercicio esto. Bueno, buen ejercicio no tanto estos dos porque es bastante rápido. Lo interesante sería mostrar el producto directo,
Creo que eso sí sería buen ejercicio. El demostrar que el producto directo transforma como tensor. Ujú. ¿Y qué más? Y sí, bueno. No sé si lo del producto de tensores transforma como tensor lo haga como ejercicio o se los dejo a ustedes, ya veré. Pero por ahora, este sería todo por el video de hoy.